Nuevamente con un video del Hijo del Hombre en la Reina del Sur. Yo soy César Franco, recordemos que yo soy un buscador de la verdad. Quiero contarles un poco mi historia, cómo yo aprendí a conocer al Padre Eterno, sin nombre y sin fin. Resulta pues que en mi vida, en mi diario vivir, yo fui una persona que era incrédula, podríamos decir que yo era ateo. Pero de una u otra manera, en un momento dado empecé a investigar. Me preguntaba quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. La situación que yo viví cuando tenía toda esa situación de ateísmo es que tuve, digámoslo así, dos situaciones bien complejas que me cambiaron totalmente el rumbo de mi vida. ¿Cuáles fueron? En una ocasión venía en una carrera de motos y tuve un accidente totalmente grave, donde yo podría decir así y me atrevo a decirle y jurarlo ante el Padre Creador, de que yo creo que yo morí. ¿Y cómo fue esa situación? Pues veníamos en una competencia de motos, el que llegara primero, y tuve un accidente en el cual yo me estrellé en una moto. Yo andaba en una, como todo loco, en una RX 115. Cuando yo me accidento, yo veo cómo mi cuerpo queda tirado en el suelo, inerte, y cómo mi espíritu mira ese cuerpo ahí tirado. Estoy hablando más o menos una distancia de unos 50, 2 metros, y miraba cómo toda la gente me miraba en el suelo y yo ahí tendido. Y yo dentro de mi inconsciencia decía, ay Dios mío, me morí. Y entonces ahí pude comprender y entender de que Dios sí existe. Y les digo, mire, con todo respeto, al que es ateo le respeto su situación, pero yo viví esa experiencia de vida que me cambió totalmente. Como también viví una experiencia en la cual tuve un accidente cerebral, en el cual recibí una patada y sentí literalmente cómo la sangre se regaba en mi cerebro. Y como decían los médicos que había tenido una muerte cerebral y que no se podía hacer nada por mí. Y viví una experiencia totalmente compleja, pero dentro de mi raciocinio, en mi inconsciencia de saber que estaba muerto, decía que yo no podía morir y que tenía que tener mucho tiempo en este planeta. ¿Para qué? Para entregar esa experiencia. Y se lo digo, me da escaramuza en mi piel porque no les estoy mintiendo, pero es una experiencia de vida que yo la estoy entregando. Y también invito a esas personas que de una u otra manera no creen en Dios o no tienen esa, digamos, esa situación de decir, no, Dios sí existe, es de que hay cosas maravillosas para usted y para mí. Y efectivamente Dios sí existe. Y esa situación que dicen que la fe es creer en algo que no se ve, yo les digo, Dios sí existe, porque cuando yo veo el árbol veo a Dios, cuando veo el pájaro veo a Dios, cuando veo a mi hermano, a mi hermana, ahí veo reflejado a Dios. Entonces, ¿cuál es el pedazo que yo quiero que tengamos muy en claro? La parte es que Dios está dentro de usted, solamente es que usted no se ha dado cuenta. Lo invito a que usted escudriñe dentro de usted y verá que Dios es tan maravilloso que nos puede entregar 5 sentidos para nosotros con ellos poder vivir y sobrevivir y gozar esta vida que es tan hermosa, a pesar de las dificultades que nos entrega ese nuevo orden mundial y esas organizaciones estelares que cayeron acá a la Tierra. Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Paz a vosotros. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y no seas incrédulo, sino creyente. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Y una vez estuve por allá en una conferencia que me llamó mucho la atención,
pero yo no quise creer mucho en lo que veía en la conferencia. Entonces yo me dije a mí mismo, digámoslo así, voy a comprarme una Biblia. Y empecé y me compré una Biblia, la Reina Valera 1960, que para mí me han recomendado que era la menos manipulada. Y empecé esa búsqueda y duré más o menos unos 6 meses leyendo Biblia. Les informo, ¿no? De día y de noche. O sea, amanecía y pasaban las noches y para mí era como si nada, no me daba sueño. Y empecé a encontrar todas las masacres que había en el Pentateuco. A partir de ahora seré su rey. Y pobres de aquellos que se interpongan en mi camino. Y yo decía, bueno, pero para mí esta persona que nombran aquí no puede ser Dios porque mandaba a matar gente, ponía a prueba, medía la fe. Y también investigué el Nuevo Testamento y me encontré una situación totalmente diferente a la del Antiguo Testamento. Veía como un hombre llamado Jesús el Cristo vino y entregó infinidad de enseñanzas y yo decía, esto por aquí sí es. Y empecé a hacer ese paralelo y me compré mi libro, un blog donde yo colocaba todo lo del Antiguo Testamento y cómo Jesús vino y desvirtuó toda la maldad del Antiguo Testamento. El Espíritu del Señor está en mí, porque Él me ha señalado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para aliviar a los afligidos, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los quebrantados, así como proclamar el agradable año del Señor. Amén. El reino de Dios no viene en forma prevista por el hombre. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. El reino de Dios, por fin, está ante vosotros. Y empecé a decirme a mí mismo, no, Dios sí existe. Y empecé a cambiar, porque inicialmente pues tenía como todos los muchachos cosas locas en mi cabeza, tenía ese don de ser el más bravo, pretendía ser más que el otro, y cuando encuentro y conozco a Jesús el Cristo, digo, no, por ahí no es. Y empiezo a hacer ese cambio en mí mismo, a hacerme hijo de hombre, tal como me llama mucho la atención ese, y soy muy enfático en ese texto porque cuando en Mateo 19:28 habla del Hijo del Hombre, y yo decía, bueno, el Hijo del Hombre, ¿quién es? Y entonces inicialmente comprendí que era el Cristo, pero que el Cristo vino a ser como esa persona que hacía la misma labor que yo hacía, pero como esa guía para mí. Y empecé yo a tratar de caminar y a dejar cosas malas, porque de una u otra manera uno como muchacho hacía cosas malas. Y empecé yo a hacer esa transformación interna y pude cambiar muchas cosas de ese hombre malo, de ese hombre viejo, como lo dice Pablo de Tarso, porque recordemos que Pablo de Tarso inicialmente era Saulo de Tarso, y ese fue el símbolo que fui entendiendo y comprendiendo. Lo mismo cuando Simón reconoce al Cristo, que también ya no se llama Simón, sino Pedro. Es decir, que ese hombre que estaba metido dentro del lodo,
tenía que aflorar y salir, lavarse todo ese barro y dejar atrás esas viejas vestiduras. Cuando yo hablo del Hijo del Hombre, no me refiero solamente al hombre, sino a él y ella. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el Padre nos crea, dice que varón y hembra los creó y los bendijo y les dio el nombre a ellos de Adán, es decir, que ella y él somos Adanes. Tenemos que tener en cuenta que, como les venía diciendo ahorita, han habido muchas manipulaciones e incluso están en la misma Biblia, pero la gente, por no investigar, siempre ha tragado entero. Recordemos que Cristo, su segunda venida está muy cerca y yo quiero que tengamos en claro, ¿ustedes se imaginan cómo puede ser esa segunda venida de Cristo? Jugar en el imaginario, ¿cómo puede ser cuando Jesús venga por segunda vez? Decir, bueno, ¿cómo será? ¿Será que va a venir de carne y hueso? ¿Será cómo va a aparecer aquí? ¿Será que va a decir, no, aquí estoy yo, soy el Cristo? Pero recordemos que nosotros como seres humanos tenemos que tener una secuencia de investigación. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, podemos revisar un poco lo que es la Reina Valera o la Biblia, que mi recomendada es la Reina Valera porque es la que entre comillas ha sido menos manipulada, aunque tiene muchas manipulaciones. Entonces recordemos que para nosotros edificarnos tenemos que hacernos como Daniel. ¿Y quién es Daniel? Pues Daniel fue el hombre el que interpretó los sueños del rey Nabucodonosor y interpretó muchas cosas que están ocurriendo y acontecimientos en el planeta. Y también tenemos que hacer el trabajo interior. ¿Cómo es el trabajo interior? Pues nosotros tenemos que adentrarnos y decir, bueno, esto sí me edifica, no, este pensamiento no me edifica, no, esta cosa mala no es de mí o no me pertenece a mí, tengo que sacarla. Como por ejemplo, si tengo la idea de que yo puedo, digamos de una u otra manera, pretender coger las cosas de los demás y tengo esa manía, pues tengo que irla cortando. Y yo tengo el vicio de hablar del otro, también tengo que irlo cortando. Y una serie de situaciones que este sistema nos ha vendido y que nosotros, tú y yo, tenemos que irlo puliendo porque eso no nos pertenece. Saber cuándo vamos a entregar una palabra, si esa palabra que usted está entregando edifica o por el contrario destruye. También, digamos, en esa secuencia de pasos tenemos que tener un corazón ¿qué? Puro, y un cuerpo limpio y una mente llena de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del Padre. De saber y reconocer que el Padre, que soy creado a imagen y semejanza, que tengo la mente del Cristo, que mi cuerpo, este cuerpo que yo tengo aquí, es el templo del Dios vivo. Y qué alegría saber que estamos o fuimos creados con toda esa luz del Padre, porque recordemos que si somos creados a imagen y semejanza del Padre Creador, pues obviamente tenemos todas las características y virtudes, porque genéticamente también está demostrado que cuando él y ella tienen una relación y crean una vida, pues esa vida trae esas dos fuerzas de los padres genéticamente, por decirlo así, como para hablarlo y no adentrarme tanto a la ciencia. Entonces, ¿cuál es la situación? Que Cristo, cuando yo me vuelvo intérprete y hago un trabajo interior, ahí comprendo que Cristo mora en mí. Recordemos que Cristo siempre caminaba con 12 apóstoles y ese apostolado pues es el mismo que yo tengo. ¿A través de qué? De mis 5 discos memoria y mis 7 logosoles, o en alguna parte lo llaman chakra, pero en este momento digamos las 7 iglesias internas que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son? Recordemos que eso está cifrado en Apocalipsis 2, donde habla que le manda el mensaje a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y la gente cree que eso es externo. No, todo ese mensaje que el Cristo entregó es dentro del hombre, entonces no busquéis afuera lo que está dentro. Ese es mi llamado. Y les comparto esto, ¿por qué? Porque, digamos, fue una experiencia de vida, de que literalmente no para ser egocéntrico ni nada por el estilo, pero sí fui ateo. Mi juventud fue ateísmo, buscaba la muerte, quería morir, porque era literalmente, yo no entendía qué hacía yo. Y todas esas preguntas y todo ese dolor me sirvió ¿para qué? Para edificarme. Recordemos que hay varios tipos de dolores, pero hay unos, nosotros como seres humanos, tenemos que entender no el por qué me pasa algo, sino para qué. Cómo yo cojo ese dolor y esa herramienta y permito que eso me dé una ruta para yo irme edificando. Y recordemos, para nosotros entender todos los acontecimientos y hechos que están ocurriendo en el planeta, en este momento tenemos que ser hombres investigadores. Tenemos que salir del quinto impulso, porque el quinto impulso es en el que el sistema nos tiene embaucados y quiere esclavizarnos o pretende o nos ha tenido esclavizados. Y nosotros no podemos seguir ahí.
tenemos que trascender al sexto impulso, que es ese hombre que es buscador, que no traga entero, que no solamente mira lo que la sociedad le entrega, sino que va más allá, para volvernos intérpretes. Recordemos que el Hijo del Hombre tiene que interpretar, y no interpretar cosas vanas, sino cosas que permitan que nos edifiquemos, tanto ustedes como yo. Ese es mi mensaje en el día de hoy.